Hola, bienvenidos a Conexiones Mágicas. Hoy tengo una invitada extraordinaria, Katy León. Su historia de resiliencia nos recuerda que los desafíos pueden convertirse en grandes oportunidades. Hola, Katy, bienvenida. Qué hermosa, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, gracias, muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar acá y conocer al final estas instalaciones tan hermosas. Como tú. Gracias. Gracias. Estoy muy emocionada de tenerte aquí. Como lo decíamos, esto era pues algo que teníamos en mente nosotras, pero bueno, ahora ya me toca entrevistarte y yo sé que tú tienes una historia súper, ¿cómo te diré? Emotiva y a la vez pues de mucho sacrificio, de superación, de muchas cosas que quisiera que compartieras a las demás personas y sobre todo porque sé que es un tema que no se toca lo suficiente, que no hay muchos medios que lo toquen por ciertas políticas, pero bueno, aquí estás y bienvenida. Qué bueno, gracias por darte el espacio de hablar de ese tema que considero que es muy importante. Porque así como dices, la mayoría de los medios de comunicación no lo tocan porque es algo como muy restringido y es realidades que no se conocen en el mundo. Para los que no saben, Katy pues es migrante de Cuba, viene de Cuba. ¿Hace cuántos años llegaste aquí a la Ciudad de México? Bueno, aquí en la Ciudad de México. Aquí al país de México. Es que estuve este fin de semana y yo ya me creo de Ciudad de México. Nos teletransportamos. Bueno, llegué aquí, ya van a ser 7 años aproximadamente. El primer año no cuenta porque vine y no me acostumbré de plano, no me gustó y dije, me regreso a Cuba. Y estuve pues el primer año así como yendo y viniendo, 2 meses aquí, 2 meses allá, solamente como para acomodar la situación de mis papeles aquí. Y pues ya luego se pusieron un poquito más complicadas las cosas allá en Cuba, como más feo, y pues de plano sí me tocó Ya quedarme a vivir. ¿A dónde llegas primeramente? ¿Aquí a Uruapan? Sí, siempre desde que llegué a México, acá me establecí en Uruapan, es donde único he vivido. ¿Cómo es que tú puedes regresar e ir? Ok, es una situación complicada. Normalmente no es fácil de hacer, pero yo me salí cuando era menor de edad. Entonces me dieron los papeles por mi mamá y pues ya se me hizo muy fácil a mí como tal regularizarme acá. Entonces se cambia la visa por la residencia y ya luego vas renovando hasta que tienes tu residencia permanente, luego puedes sacar ciudadanía y todo. Pero una persona, por ejemplo, mayor de edad o que no tenga familia en el extranjero es prácticamente imposible salir. Sí, ¿cómo es la dinámica? Porque obviamente es con lancha, pero se tiene que pagar, me imagino que por otros laditos, ¿no? Porque obviamente pues, no es algo correcto. Antes se hacía mucho eso de que por lanchas, pero eran lanchas que ni siquiera eran embarcaciones, era literal. Se juntaban clandestinamente un grupo de personas, por ejemplo, 20, 25 personas, y hacían un pedazo de madera, le ponían unas llantas de tractor para que flotara sin motor, sin nada, sin dirección, o sea, donde te llevara la marea, y se aventaban y pues el chiste era llegar a Miami principalmente, en aquel entonces porque sí está más retirado de México, y a Miami de La Habana son 90 millas nada más. Entonces eran cosas de que 2 días, de 2 días a una semana en el mar. Los familiares en Cuba sin saber absolutamente nada. Había personas que no llegaban nunca, que se ahogaban, se los comían los tiburones. Hubo casos pues que hasta entre ellos empezaban a matar porque duraban, por ejemplo, 7 días y les iba bien. Pero ya cuando llevaban, no sé, un mes perdido en el mar, sin comida, sin agua, deshidratados, ya empezando a alucinar y demás, pues sí se vieron casos muy feos. Y así era principalmente como se hacía antes para poder salir de Cuba. Luego que cambió el gobierno de Fidel Castro a su hermano Raúl Castro, que es cuando yo considero que estuvo un poquito mejor la situación allá, que fue como un poco más permisivo, fue quien puso el internet en Cuba, porque ni siquiera teníamos manera de comunicarnos con el exterior. Y el internet era, por ejemplo, en el pueblo, una plaza que tenía internet, y ahí tenías que ir, pagar determinada cantidad, que la verdad ya no recuerdo, por conectarte 1 hora. Wow. Entonces en tu casa no tenías, si tenías familia en el extranjero, a ver cómo le hacías. Y retomando, él fue quien puso un poco más accesible eso de la salida. Empezaron a dar visas de turismo y demás, y fue que las personas pudieron empezar como que a salir. Sí. Y ahorita pues está
peor que nunca la situación. Sí, se está viendo un poco de eso. ¿Por qué no se pueden enterar todos los demás medios de comunicación sobre todo lo que sucede y sobre todo si ya hay internet dentro? O bueno, ya. Por ejemplo, el año pasado, el 11 de julio, se hizo como una manifestación de que el pueblo pues ya no aguantaba más lo que venía siendo la dictadura. Entonces se lanzaron a las calles, la protesta duró como de 3 a 5 días más o menos. La mayoría fueron jóvenes los que se animaron pues a protestar, a levantar la voz. Entonces cuando pasó eso, inmediatamente el gobierno quitó la señal en todo el país. Por lo mismo. Ajá, para que no se transmitiera nada. Sí. Pero aún así los que ya tenían conocimiento, porque hay mucho cubano que vive en Miami principalmente, y se comunicaban pues con su familia, ellos ya tenían conocimiento de todo esto. La mayoría de los artistas cubanos también radican en Miami, entonces ellos se encargaron como que de difundir un poquito, pero aún así la realidad total no se conoce. Entonces, al quitar el internet y que ya no tenían manera de como demostrar lo que estaba pasando, los policías, las fuerzas especiales y todo, se lanzaron contra el pueblo. Allá en Cuba no hay armas, no hay nada como para defenderte, y pues los policías obviamente sí armados. Ajá. Entonces se dedicaban en las noches, cuando ya todo el mundo estaba en su casa, tenían localizados a los que habían protestado, Ay, qué feo. llegaban, los agarraban y pues los desaparecían. Nunca más supieron de ellos. Qué triste. Algunos sí los llegaron a meter a prisión, pero cosa de que cadena perpetua, ¿no? Toda la vida en prisión, pues sería a la calle a protestar. Sí, sí. Y otros pues no estaban en prisión y ya no se supo su paradero. Qué triste. Qué difícil, la verdad. Me imagino, por lo que he llegado a platicar contigo, que tu zona de confort, se puede decir, estaba un poquito mejor allá, ¿no? No era tanto, porque sé que, o sea, es muy difícil adquirir las cosas. De hecho, estuve investigando que es como una libreta que te dice cuánto puedes consumir y creo que son como 7 huevos al mes, o sea, literal, y panes igual. Y así mismo, pues no puedes como que tener más ingresos, nada más, o sea, jamás vas a avanzar. Así seas un doctor, ganas muy poco. Sí, pues es que básicamente como ya tienen un socialismo como sistema de gobierno, es que todos parejos. O sea, el lema allá de Cuba es con todos y para el bien de todos. O sea, tú no puedes tener más que otro, aunque tengas más preparación, aunque te esfuerces más, aunque quieras poner tu propio negocio, no puedes. O sea, los ingresos vienen siendo promedios. Entonces no están tan marcadas lo que vienen siendo las clases sociales, entre comillas, porque, por ejemplo, el cubano no puede consumir carne de res, ni langosta, ni mariscos, ni camarones, nada de eso. Entonces, veías los videos que se filtraban de los hijos de los presidentes y así, pues unos banquetes y todo, cosa que un cubano promedio en su vida había probado. Sí. Y entonces ahí es que te das cuenta y dices, Claro. ¿cuál es el plan? O sea, Sí, ¿por qué? inclusive, perdón que te interrumpa, estaba viendo que muy poca carne equivalía casi al salario de 3 meses o 4 meses para poder adquirirlo y aparte dices que no, era como prohibido casi, ¿no? Ajá. Y súper difícil conseguirlo. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, pues, por ejemplo, cuando yo vivía en Cuba, yo nunca me di cuenta de ninguna de esas carencias, porque pues los papás de uno se vuelven magos para que los hijos no padezcan ni se enteren de lo que son las cosas en realidad. Ay, como chinita. Sí. Y entonces, pues yo en Cuba vivía acomodada, o sea, yo nunca en mi vida carecí ni pues me percaté de nada de esto. Entonces yo me vine de allá, estaba chiquita aún, tenía 16 años y pues yo ni en cuenta venía con una venda en los ojos. Por eso es que tú sí decidiste regresar. Ajá, y yo dije, no, pues en Cuba soy mejor, allá pues conozco todo el mundo, está mi familia. Y al regresar, fue justamente cuando se cambió de gobierno, empezó como presidente Miguel Díaz-Canel, y se empezaron a poner las cosas un poco feas, o sea, más feas de lo que ya estaban. Y pues ya era como más difícil. Y retomando yo de chiquita, me acuerdo que mi mamá, o sea, quien trabajaba en mi casa era mi papá. Él nos mantenía a mi mamá, a mi hermana y a mí. Y con eso era suficiente. Entonces, mi mamá pues nada más se encargaba pues de la casa, de cuidarnos a nosotros y de ponernos pues prácticamente toda la atención. Entonces era ella quien conseguía la comida y se encargaba de todo eso, ¿no? Entonces, la carne de res se conseguía de que alguien tenía una vaca,
o sea, era ganadero y tenía vacas porque estaban como contadas también por el gobierno, ¿no? Entonces de repente una por ahí que se escapó, que no la tenían contemplada, la mataban y vendían la carne a la población, pero era así, ¿no? De boca en boca, de que, ay, tengo carne de res y no sé Y qué. pues entre todos me imagino que se protegen. Ajá, y ibas a comprar la carne de res. Entonces mi mamá compraba y recuerdo que llenábamos así el congelador, porque como era una vez cada quién sabe cuánto, pues ella compraba un montón de kilos de carne para ahí estar como abastecidos, ¿no? Y entonces cuando ella cocinaba carne de res o langosta, cerrábamos las ventanas, todas las puertas, porque ya ves que la langosta es como un poco olorosa, y cerrábamos todo. Y ya mi mamá lo preparaba y hasta que no pasaban como 2 horas después de la comida, abríamos todo para que no oliera, o si algún vecino nos quería delatar. Sí. Porque si llegaba la policía y te veía comiendo langosta o con langosta en el refrigerador, era, o sea, ibas Es preso. un delito súper fuerte. Sí. Y entonces así ella nos decía, no pueden decir que comieron carne de res ni langosta, eso son malas palabras. O sea, eso era una grosería, decir que lo comíamos. Y pues nosotras chiquitas Claro. no decíamos nada. Y pues la carne de res, por ejemplo, allá como es escaso y es rara vez que lo comes, pues la comes y como que te chapean, ¿no? Porque dicen que es bueno para la hemoglobina y todo eso. Y así nosotros salíamos chapeadillas a la calle, porque tanto mi hermana como yo somos muy blancas de piel, y así nos sentíamos que se iban a dar cuenta. O sea, todo, Claro, el miedo. ajá, era todo un problema hasta comer, pues una comida que es Sí, normal, o cosas sea, básicas esencial. que son aquí, ¿no? Ajá. Y allá es tan difícil de conseguirlo. Sí. ¿Cómo tomas la decisión de, o tu mamá? Porque, o sea, ¿te has venido tú con tu mamá o te veniste tú sola la primera vez? Mi mamá ya tenía 1 año viviendo acá. Y ya la intención era que saliéramos mi hermana y yo para venirnos a vivir acá. Entonces, pues mi hermana ya estaba casada, ya salió embarazada y ella sí decidió quedarse allá. De hecho, pues ahorita ya tiene 2 hijos y ella sí está establecida allá. Mi hermana ya ejerce como contadora y realiza auditorías. Y pues entre lo que cabe le va bien en comparación con la población promedio. Sí te iba a decir eso. Estabas, me imagino que en otra zona porque yo estaba viendo lo de la Habana Vieja o algo así creo que se llama, ¿no? Que de hecho son unos departamentos que le llaman soles, algo así. Y es gente que pues que es muy pobre y los edificios de hecho se caen porque pues, no hay Y eso reparación. es capricho también del gobierno, que como según es el centro histórico, ellos quieren, o sea, si tú compras una propiedad ahí, no la puedes remodelar, no le puedes hacer absolutamente nada para no dañar como lo que viene siendo la infraestructura antigua, porque es el atractivo de los turistas. Pues ahí sí, claro. Ajá, pero pues son... Se supone que te ayudan, ¿no? Y te vuelven a instalar en otro lugar, pero realmente pues no están ayudando lo suficiente. También algo que se me hizo súper fuerte es de que, por ejemplo, ustedes no gozan de ningún privilegio de lo que hay en Cuba. Por ejemplo, los bares o ciertos restaurantes o esas cosas, ustedes ni siquiera los visitan. Eso es nada más del turista. Y al turista se le muestra otra imagen, sobre todo en cierta zona, que no tiene nada que ver con lo que realmente es Cuba o lo que se está sufriendo en Cuba. De hecho, el año pasado prohibieron la entrada de los cubanos a cierta cadena hotelera. O sea, si tú eres cubano, no puedes. O sea, aunque vivas en el extranjero, te vas y regresas si quieres sacarte vacaciones a tu familia, no puedes porque eres cubano. O sea, ni aunque yo tuviera mi nacionalidad mexicana, yo puedo regresar y llevarme a mi familia a un hotel. Porque aunque yo ya según soy extranjera, está el registro de que nací en Cuba. O sea, en mi vida yo podría hacer eso, a no ser que cambien... Eres emigrante de cuna. Ajbién a no ser que cambien el gobierno. Claro. Qué difícil. ¿Te gustaría volver a ir? Pues mira, tengo ya como 5 años sin ir y pues toda mi familia está en Cuba. Recientemente, hace 2 meses, apenas me pude traer a mi papá. Y tenía 5 años sin verlo, pues sí fue algo fuerte, pero al fin se logró y ya lo tengo acá conmigo. Aunque me queda ya mucha familia, pues ya al menos tengo pues la tranquilidad de que al menos pude ayudar a mi papá. Claro. Y ya estando él acá, pues es diferente, ¿no? Entonces, sí me gustaría, la verdad, volver para conocer a mi sobrinito, que acaba de nacer hace 3 meses. Y pues mi sobrina la dejé de ver cuando tenía 1 año y medio y ahorita tiene 7 años. Ay, qué difícil. Entonces, sí. Y por videollamada y todo, pero no es igual. Nunca es igual. Y sí, también pues para ver a mis abuelos, a mis tíos, todo. Sí, pues sería yo creo la única razón. ¿A qué dificultades te has enfrentado al venirte a México?
Uy, pues un montón. ¿Podrás platicarnos? Claro. Pues para empezar, pues yo llegué aquí chiquita, ¿no? Entonces, la realidad de todo cubano es o vivir en Cuba careciendo o dejar todo tu patrimonio que construiste tu vida entera y llegar a un país extranjero a comenzar de cero, que no te alcanza la vida de nuevo para recuperarte. Entonces, la ventaja fue que yo llegué acá pequeña, pues desde pequeña empecé a trabajar y empecé a ver por mí, obviamente, porque pues, ¿qué más haces, no? Claro. Y estando sola con mi mamá, pues entre las dos nos tuvimos que ayudar. Afortunadamente, pues las cosas se han estado componiendo, se pude sacar mi carrera y son cosas que en Cuba pues no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Al momento de yo irme de Cuba, al regresar, ya yo no tenía oportunidad de estudiar en la universidad. Y dije, no, pues ¿cómo? Sí, pues es mi plan de vida, ¿cómo me voy a quedar sin estudiar? Por eso ya decidí venir para acá. Acá empecé mi carrera, fueron 5 largos años. Pero ya al fin, ya en julio me graduó, entonces pues ya se están abriendo nuevas oportunidades, nuevos caminos, que ya yo puedo ver más por mi familia que tengo acá y por mi familia que dejé en Cuba. Son cosas que si hubiera estado allá no las hubiera podido hacer. Y pues sí, son sacrificios que lamentablemente un cubano siempre va a estar solo en otro país, siempre. Sí. El que tiene la dicha pues de salirse siempre. Sí, porque realmente las personas de Cuba son muy lindas. Ajá. Y me imagino que has de extrañar como esa calidez, ¿no? de ellos o ese sabor que los caracteriza. Sí. Y pues claro, estar en otro país pues sí es completamente diferente. Es difícil. Pero ¿sí te has sentido abrazada por México? Sí, también son muy bonitas las personas acá, son muy cálidas. Es diferente, o sea, la cultura, obviamente, ¿no? Allá es de que no te conoces de nada y todo el mundo se saluda que con abrazo, que con beso y así, ¿no? Ya que es como un poco más serio, más formal el trato. Pero ya me acostumbré, incluso me gusta más. Ay, qué bueno. Sí, y sí, la comida, todo. ¿Qué es lo que más te gusta de comida? De comida. Ay, me gustan mucho las coronas. Bueno, eso ya es Europa porque en muchas partes de México ni siquiera las conocen, pero son súper ricas. Sí. Retomando otra vez lo de Cuba, ¿tú te saliste en vuelo o también te saliste en... No, yo en vuelo, porque en lancha a México no llegan. Antes llegaban a Estados Unidos porque estaba la ley de pie seco, pie mojado, que era que en cuanto el cubano pisaba suelo americano, ya era legal. como el más libre? Ajá, o sea, llegabas legal a Estados Unidos. Esa ley estaba con Obama. Ya se quitó, ahorita ya no está. Pero aún así se siguen yendo y quién sabe, no sé si aún esté vigente o cuáles sean las facilidades. ¿Cuánto sale de dinero salir De Cuba. Ajá, válgame la redundancia. ¿En avión? Si quisieras salirte a una lancha, que imagino que es lo que más hacen. Ajá. Ay, ahorita quién sabe. Es que mira, cuando yo estaba, el dólar estaba a 25 pesos. Ahorita el dólar está a 300 pesos, un dólar. Entonces, en aquel entonces costaba como 25,000 pesos y tener una lancha, o sea, $1,000. Ahorita no desconozco, la verdad, en cuanto Ya, pero sí era, pues ya hacer tu super ahorro, ¿no? Ajá, sí, era costoso, sí, o sea, si al mes, en aquel entonces, un sueldo promedio eran de 300 pesos al mes. Sí. Imagínate para juntar 25,000 pesos. Claro. Se ve mucho lo del mercado negro también, ¿no? Ajá, Porque pues sí. no les dan un abasto de muchos alimentos y sobre todo medicamentos. Sí, está muy difícil la situación con los medicamentos ahorita. De hecho, todo el medicamento que hay en Cuba ahora es traído acá de México. Como es un poco fácil conseguir visa de turismo acá, mucho cubano sale como turista, compra el medicamento y lo lleva y lo revende. Porque ya en Cuba no se produce absolutamente nada, ni abastece farmacias, ni nada. ¿Llegaron a consumir ustedes del mercado negro? Sí, pues ¿Es muy normal? Sí, es común. Para empezar, la carne de res. Ajá. Es algo ilegal, ¿no? Sí. Ajá. Sí, claro. Y de ahí, pues, todo. O sea, de niña, y tú ibas a la tienda y no te encontrabas así como que una muñeca Bratz, ¿no? Ajá. Porque eso en Cuba no se producía. Claro. Entonces, si lo tenías, es porque alguien viajó, Ajá. lo llevó como para consumo propio y lo revendió. Entonces, sí, pues básicamente todo es mercado negro allá. Y por ejemplo, si tú hubieras terminado tu carrera en Cuba, que hubieras, no sé, estudiado doctora, ¿no?
y digamos que eres una muy buena doctora y te empieza a ir muy bien, pero está este problema de que no puedes tener tanto. ¿Te sigues quedando en Cuba? Yo he escuchado como que esas personas las envían a otros países. Ah, sí, se llaman misiones internacionalistas, que son como intercambios pues que realizan, pero solamente con países que son aliados de Cuba. O sea, estamos hablando de Venezuela y Rusia. Sí, porque Estados Unidos tiene como mucho problema con ellos. Ajá. Bueno, Cuba tiene problema con Estados Unidos porque en realidad Estados Unidos siendo una potencia mundial, Claro. ¿qué le va a interesar Cuba, por favor? Claro, O sea, sí fue Cuba realmente el del problema. Ajá. Lo que Sí. no quiso. Fue como la política que el presidente quiso, como que lavarle la mente, ¿no?, a toda la población, de que Estados Unidos es malo y que el bloqueo económico, cuando Estados Unidos ni nos pela, la verdad. Ni los topa. Ajá. Qué difícil, me imagino, y ahorita pues tú tienes una bebita, pero al final de cuentas la estás rompiendo aquí. Y es una modelo que también para que la vayan a seguir en sus redes sociales y la contraten. Perfecta, modelo perfecta. ¿Cómo te empiezas a incursionar aquí en el mundo del modelaje también? Pues aquí desde que llegué, yo ni en cuenta, yo decía, no, ¿cómo yo voy a ser modelo? No. Yo era una persona muy tímida. Aquí donde me ves. Yo la conozco bien. No es tímida. Pero era muy, muy tímida. De que cuando era niña, para yo salir así en una actividad de esos que se presentan como en los matutinos de las escuelas, ¿no?, que tenían que leer una poesía o algo, yo subía pero llorando, me daba vergüenza, o sea, no podía. Claro. Y entonces, pues no sé, se me tuvo que quitar la timidez. Y ya desde que llegué, justo antes salió un recuerdo en Instagram de que hace 4 años fue que empecé yo con todo esto del modelaje y así. ¿Quién te llama la primera vez? Ya no recuerdo su nombre. Dice, no se olvida. No, ya no sé, es que ya tiene mucho que no lo veo. Aparecía en Insta y yo recordando el nombre de usuario y no el nombre real. Es que ahorita ya es más Como Juan, güey, algo así, no me acuerdo. güey, ya. Ni en cuenta. Güey. Sí, ya ni en cuenta, la verdad. Y fue así como de que fotos, y me dice, sí, hay que hacer fotos para que hagas tu debut como modelo. Y yo, sí. Y ya hicimos las fotos y pues ahí quedó. Y luego así tenía un amigo que era fotógrafo y una amiga que era fotógrafa. Y pues ya también empezamos a hacer fotos con ellos y a publicarlos y nada. Y ya luego salí embarazada. Bueno, antes de salir embarazada estuve mucho tiempo trabajando en relaciones públicas y así, pues cuestión de imagen. Y ahí fue que me empecé a ir desenvolviendo. Luego salí embarazada, me alejé de todo eso. Y ya cuando mi niña tenía como 1 añito, dije, ¿cómo voy a dejar todo? Estoy de regreso. No, ya me incorporó. Y pues básicamente a partir de enero del año pasado fue que empecé así como a dedicarme de lleno a esto del modelaje. Y pues sí, me ha ido bien. Pero algo que me sorprende mucho de ti es que, o sea, tienes 2 facetas que, o sea, ya ves de una publicación muy de rancho, Katy con sombrero, Llena de botas, tierra. sí. Y ya luego te veo muy empoderada, Ajá. activa, glamurosa. Yo soy una de día y una de noche. Todo, ya soy una de noche otra. Sí, es que sí, estudié para ingeniero agrónomo. Como les decía, ya en julio me graduó y ya tengo pasadito de 1 año también ejerciendo todo esto. Y sí, o sea, para empezar es difícil ser agrónoma y ser mujer bonita. Entonces, La modestia. Y ser tan hermosa y glamurosa como yo. no, pues porque los productores y así los hombres no te toman en serio, van a decir, ay, ¿esta qué vas a ver, no? Y pues sí, cuando me voy al rancho me trato de ir lo menos arreglada que pueda, la verdad, así, ¿no? Que me vea bien de rancho. Y ya así de repente que me encuentra algún productor o algo en Insta y ve mis fotos y yo así, no soy yo, pero le quiero seguir asesorando la vuelta. Sí. O luego también te puedes enfrentar a esto, ¿no? De que, ay, de seguro porque está guapa. O sea, le dieron este trabajo porque está guapa. Sí. Lo bueno es que yo trabajo de manera independiente, no trabajo con ninguna empresa, entonces no pueden decir eso, porque mis trabajos me los consigo, pues yo, así básicamente. Sí. Sí. Pero sí es muy contradictorio. Hasta yo a veces me veo y digo, Dios mío santo, ¿cómo es posible? Sí soy. Sí. Pero qué bueno que te incorporaste rápidamente, que ya tienes un trabajo, que pues estás con lo de ingeniera y aparte que puedes traer a tu papá, tu mamá también está aquí en México, ¿no? Sí. ¿Y ellos qué tal? ¿Cómo les ha ido aquí en México?
Pues bien, fíjate, para mi papá sí ha sido como un poco difícil, ¿no? Adaptarse, porque quizás ahorita como no tengo el tiempo sí para dedicarle y decirle, pues mira, te enseño a moverte o así son las comidas, ¿no? Claro. Y pues es él ahí, mi papá es muy listo, ¿no? Entonces así se pone a ver el mapa y ya se sabe hasta los nombres de las calles y yo no me las sé, yo así de, ¿dónde es eso? Y él anda, ¿no? Como si nada. Pero pues sí, siento que mientras más avanzada está la edad, más difícil es como que resetear, ¿no? Todo eso y volverte a acostumbrar Claro. a un estilo de vida tan diferente. Sí, y más él acostumbrado a ser pues el hombre proveedor, el que tenía la familia y todo, ¿no? Y ahorita llegar a otro país y como Y de ahora cero. Y pues para salir tuvimos que vender la casa de Cuba, porque pues es todo un lío, ¿no? Para salir. Sí, y a veces sí me pongo a pensar y digo, pues es su patrimonio de toda la vida. Sí me imagino que se ha de sentir devastada. sí, claro. Sí, para ti fue difícil, imagínate ahora para él. Sí. Pero esperemos que pronto se adapte, que también consiga un trabajo. Y pues los mexicanos la verdad somos muy cálidos. Y yo siento que hay muchísimas oportunidades y formas de trabajo, como dices, de forma independiente, sin tener que tener ciertas licencias o demás. Y esperamos que le vaya muy bien. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias, Katy, por tenerte aquí. Aparte de todo, pues también eres mi amiga y estoy encantada de tenerte. Igualmente, me dio mucho gusto al fin poder venir a compartirte un ratito esta triste historia. No, triste no. Es una historia que puede motivar a otros, que pues si bien es cierto muchos de Cuba no lo van a poder ver, pero muchos se van a sentir identificados contigo, también los vas a inspirar porque o sea, si fuiste capaz de llegar a otro país, de empezar de cero, nada es imposible. Nada es imposible. Solo es cuestión de las ganas que le ponga uno. Claro, y la actitud también, que es muy importante. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver otro episodio de Conexiones Mágicas. Hasta luego. Adiós.